Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? De la Iglesia Bautista Peniel con el mismo nombre. Pues nos da gusto poder estar con ustedes compartiendo de la Escritura y como es usual, hermanos, vamos a orar antes de cualquier cosa. Señor Eterno, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, bendito Dios, de compartir tu palabra con hermanos, familiares y amigos y de la oportunidad también de poder ir conociéndote cada momento que tu palabra es abierta en nuestras casas, Señor, en nuestras iglesias, no solamente para alabarte, sino para conocer más de tu persona. Pues hoy, Señor, queremos compartir con nuestros amados hermanos, familiares y amigos sobre esas tres razones suficientes en las cuales queremos ver que alguien vive en congruencia a la libertad que ha recibido en Cristo. Pues ponemos ese tiempo en tus manos y alabado sea Señor en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, seguimos aún con temas de, apenas acabamos de pasar el 15 de septiembre y espero que se le hayan pasado muy bien con la familia, celebrando, como le llamamos en México, el grito de independencia, la noche mexicana. Pero hablando otra vez más o menos relacionado con el tema, pues hablando de la libertad que hemos recibido en Cristo. Y en este día quiero compartir con ustedes, el título se llama Congruencia y Libertad. Y aquí queremos hablar, hermanos, de tres razones suficientes para vivir en congruencia conforme a la libertad que hemos recibido en Cristo. Y voy a pedirles que me acompañen, por favor, ustedes en sus Biblias, en Tito, Tito, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 11 al 15. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15, y dice así el texto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, dice el texto, nadie te menosprecia. Y aquí, hermanos, vamos a dar tres razones suficientes por las cuales debemos vivir en congruencia a la salvación, a la libertad que Cristo ya nos ha dado. La primera razón, hermanos, ya como decimos de entrada, es porque precisamente Dios nos ha manifestado, mostrado su gracia para salvación, ¿verdad? Dice el texto en versículos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La salvación, hermanos, es por gracia, ¿sí? La salvación por gracia nos forma e instruye por medio del Espíritu Santo y la palabra, ¿verdad? La salvación por gracia, hermanos, es la única que regenera mediante la fe en Cristo Jesús. Así que la primera razón por la cual nosotros debemos vivir en congruencia a la libertad que nos ha dado en Cristo es la gracia de Dios. Dios manifestó su gracia y esta gracia, hermanos, como sabemos, el término gracia es un regalo no merecido, es decir, no ninguno de nosotros tenemos ninguna virtud delante de Dios para ser salvos, pero por su gran amor, como dice la Biblia, con que nos amó, entregó a su Hijo por nosotros y toda aquella persona que pone su fe en Cristo como único y suficiente Salvador, experimenta la gracia de Dios, el cual le hace renacer, le hace tener una nueva vida, ¿verdad? Y de esa forma, considerando que por gracia somos salvos, es que nosotros, hermanos, debemos vivir de una manera congruente a la libertad que Dios nos ha dado mediante Cristo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, pues sabemos lo que dicen las Escrituras, por ejemplo, en el libro de Efesios, en la epístola de los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice así el texto. Entonces, hermanos, la primera razón, como estoy diciendo, entonces es para que nosotros caminemos en congruencia a la libertad que hemos recibido en Cristo, debemos considerar que somos salvos por gracia y la gracia de Dios debe llevarnos a nosotros a vivir en agradecimiento y de una manera consciente en que nosotros fuimos libertados para precisamente vivir para Dios
porque por su gracia nos rescató de este mundo. Entonces, hermanos, podemos observar que dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, dice así el texto, y a los deseos mundanos, ¿verdad? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanos, hablamos de salvación por gracia. Esto implica, hermanos, este punto de la regeneración, aquí mismo en Tito, capítulo 3, pero versículos 5 al 6, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, la gracia de Dios nos ha permitido renacer, ¿verdad? Nos ha permitido ser nuevas criaturas y solo los que hemos experimentado ese nuevo nacimiento hemos sido sellados por el Espíritu Santo, porque esto, hermanos, de la gracia de Dios implica todas estas cosas. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos permite identificar la manera en que Dios quiere que vivamos para su gloria, precisamente. Y otra vez, hermanos, porque Él nos salvó por gracia, mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que la libertad que nosotros hemos recibido por gracia mediante el Espíritu y la obra redentora de Cristo, nos instruye a corregir nuestra ética y carácter, hermanos, porque vuelvo a leer el versículo 12, dice que enseñándonos que, hablando de la gracia de Dios, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanos, la libertad dada por gracia, es decir, la que recibimos por Cristo y por el Espíritu, nos instruye o nos lleva a corregir nuestra ética y nuestro carácter, hermanos. Corregir nuestra ética y carácter nos permite renunciar a lo deficiente que hay en nuestras vidas a causa del pecado, ¿no? Es renunciar a los actos irreverentes delante de Dios, a la falta de temor y de devoción delante de Dios, que eso se le llama impiedad. Hay que renunciar a todo eso, renunciar a los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida, hermanos, como vemos en 1 Juan 2:16, ¿verdad? Los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida nos alejan de la voluntad de Dios. Hay que renunciar a todo eso, porque debemos considerar que hemos sido salvos por gracia y responder en consecuencia delante de Dios. Corregir e instruir nuestra ética y carácter nos permite vivir contra la corriente de este mundo. Por eso Pablo escribe en la segunda parte del versículo 12, para que vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Es decir, la gracia y la sana doctrina nos otorgan un carácter prudente, a eso se refiere con sobria, ¿no? La gracia y la sana doctrina nos otorgan un carácter prudente, ese es cuando se habla de sobria, ¿no? La gracia y la sana doctrina nos permiten tener una vida justa, ¿ok? Entonces, conocer la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios y entender que que somos salvos por gracia, hermanos, nos permite caminar de una forma agradable a Dios. La gracia y la sana doctrina nos dan reverencia, temor y devoción por Dios, porque por eso dice sobria, justa y piadosamente. Piedad es amor a lo santo, amor a Dios, temor de Dios. Así que la gracia infunde en nosotros temor por el Señor que nos rescató, ya que otra vez, hermanos, inmerecidamente nos ha dado la salvación en Cristo. Por eso, nosotros, para caminar entonces en este primer punto de una manera congruente delante de Dios, conforme a la gracia que hemos recibido, debemos considerar precisamente que somos nuevas criaturas, que hemos sido renacidos y sellados por el Espíritu, y de esa manera, capacitados por Dios, por estos puntos que estamos comentando, podemos vivir de una forma agradable a Él y rechazar el pecado que nos asedia, como escribía el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿no? Vamos a un segundo punto, hermanos. Entonces, capítulo el primero, el primer punto para vivir en congruencia a la libertad que hemos vivido es considerar la gracia de Dios, y el segundo punto, hermanos, es considerar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo nos motiva a vivir de una manera congruente a la libertad que nosotros recibimos. Y regresamos aquí a Tito, versículos 13 al 15, dice el texto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad?
Dice en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí nos habla de propósitos por los cuales Dios, el Señor Jesucristo, se entregó. Hay propósitos por los cuales se entregó por nosotros, hermanos, pero primer punto es que una segunda forma en la cual vamos a considerar, es decir, vivir en congruencia a la libertad en que fuimos llamados, es considerar que Cristo viene pronto, la segunda venida del Señor. Debemos vivir, como es aquí, una vida sobria, justa y piadosa, mientras esperamos el regreso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Cuando dice esperar, hermanos, no es de una manera pasiva, con los brazos cruzados, sino cuando dice esperar es mientras nosotros vamos creciendo en nuestro carácter cristiano, alcanzando, como dice la Escritura, juntos el carácter de Cristo, la estatura del varón perfecto, y mientras nosotros vamos transformando y santificando progresivamente, de esa forma estamos esperando activamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El regreso del Dios grande y eterno nos motiva a esperar pacientemente, ¿no? Mientras cuando otra vez es una paciencia activa, es decir, nosotros perseveramos, pacientemente es una perseverancia mientras seamos transformados y creciendo al carácter de Cristo. Entonces, de esa manera, nosotros estamos esperando activamente al Señor Jesucristo en su gloriosa manifestación. Es lo que está diciendo el texto, hermanos, es lo que nos enseña aquí, ¿no? Miren, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 al 24, dice el texto, absteneos de toda especie de mal, que es muy similar a renunciando a la impiedad, ¿no? Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y cuál también lo hará, es decir, que va a completar la obra de santificación y glorificación en nosotros. Pero dice, absteneos de todo tipo de mal, ¿verdad? Hay que santificarnos. El Señor nos santifica, es decir, el Señor nos ha apartado, pero va obrando por medio de su Espíritu, hermanos, y su palabra en nosotros, y nosotros debemos entrar también en ese trabajo de Dios en nuestra santificación, mientras nosotros, reitero, es una esperanza, es decir, mientras nosotros esperamos a que venga el Señor, es una perseverancia, es activa. Nos vamos transformando, nos vamos moldeando a la imagen del Señor, vamos rindiendo frutos en lo que Él viene. El que Cristo venga por nosotros, hermanos, tiene que ser una motivación o un incentivo para que nosotros vivamos sabia, justa y piadosamente delante de Él. El que nos volvamos a encontrar con el Señor, hermanos, tiene que ser entonces motivación para vivir para su gloria, ¿no? Y eso me lleva al tercer punto. Recapitulo los dos primeros, entonces es, si debemos vivir de una forma congruente a la libertad que hemos recibido en Cristo, primero es considerando que hemos sido salvos por gracia y caminar y vivir en consecuencia. Después, hermanos, otra segunda razón por la cual nosotros debemos vivir de una forma congruente al regreso de Cristo es su regreso, su segunda venida, de una manera activa, hermanos, progresivamente nos vamos santificando. Y la tercera razón, hermanos, por la cual debemos vivir de una manera congruente a la libertad que Dios nos ha dado en Cristo, es el sacrificio perfecto de nuestro Salvador. Y leemos el versículo 14 y 15. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿no? Entonces, hermanos, las obras de nuestro Redentor, es decir, su muerte y su resurrección, requieren de una respuesta justa, equilibrada y acorde al sacrificio que el Señor dio por nosotros en la cruz. El apóstol Pedro, por ejemplo, lo menciona de esta manera, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro 1, del 14 al 19, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó santo, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor y temblor, ¿verdad? Todo el tiempo de nuestra peregrinación,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, las obras de nuestro Redentor, su obra redentora, su muerte y resurrección, requieren de una respuesta justa y piadosa delante de Él. Se requiere caminar, hermanos, en temor delante de Dios. ¿Por qué debo ser congruente a la libertad que Cristo me ha dado rompiendo las cadenas del pecado? Porque Él se sacrificó por nosotros, porque Él derramó su sangre, hermanos, y porque resucitó para que nos diera vida eterna, salvación y vida eterna. Entonces recordar en todo momento para vivir de una forma congruente a la libertad que Dios me ha dado es que Cristo murió por mí, es que Cristo derramó su sangre en la cruz. Y es que Cristo nos rescató rompiendo el lazo que nos mantenía viviendo en la maldad y en la iniquidad, que es el pecado, ¿verdad? Y es que Cristo derramó su sangre para comprarnos, adquiriendo a la iglesia como un pueblo suyo. Le pertenecemos. Por eso dice el texto, quien se dio a sí mismo por vosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, dice el texto, celoso de buenas obras. Entonces, dos razones, hermanos, por las cuales aquí dice, fueron rescatados por Cristo. Primero es para redimirnos de toda iniquidad, para darnos libertad del pecado, para romper las cadenas del pecado, pero también para que por medio de su sangre fuésemos comprados o adquiridos como un pueblo que va a vivir para Él en santificación, sí, hermanos, en justicia, en verdad, como Él vivió, ¿no? Así que Él derramó su sangre para comprarnos, nos adquirió, ¿no? Además de librarnos del pecado y de la condena del pecado, nos compró para que seamos ese pueblo que le adore en espíritu y en verdad, según las escrituras en el Evangelio de Juan. Así que Cristo al comprarnos, procuró un pueblo diligente que pudiera cumplir sus demandas éticas, según su palabra. Por eso dice celoso de buenas obras, y las obras es obedecer la palabra de Dios, otra vez vivir en santidad, justicia y verdad, hermanos. Celoso es un pueblo que se guarda del mundo, un pueblo, hermanos, que vigila, que camine bien delante de su Señor, el cual le rescató para ser agradable delante de Él. Así que, hermanos, esta doctrina en la cual nosotros caminamos, en la cual sabemos que Cristo se sacrificó por nosotros, esta doctrina de nuestra fe es importante para que nosotros llevemos una vida congruente a la libertad que Cristo nos dio porque Él nos compró con su sangre, derramó su vida en la cruz. Así que, hermanos, esta doctrina es base de nuestra fe y exhorta y reprende con toda autoridad, dice Pablo, ¿verdad? Para seguirla con diligencia, dice en el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Es decir, hermanos, rogar a la iglesia, voy a llamarla así porque esto es un mandato, exigir a la iglesia que se comporte y que viva de una manera congruente a la libertad que nos ha dado Cristo, es decir, libres del pecado para ser un pueblo que le adore para su gloria, hermanos. Esto, hermanos, es lo que tenemos que hacer todos nosotros a manera de mandato, exhortar, exigir a la iglesia que viva de esa manera, porque Cristo se entregó por nosotros, hermanos. Somos salvos por gracia, ¿estamos de acuerdo? Esperamos su segunda venida. Pero hay un punto importante, todo esto lo tenemos porque Él se sacrificó y derramó su sangre en la cruz por nosotros. De ahí que si la santidad del Hijo de Dios fue a parar en la cruz a causa de nuestros pecados y tuvo que derramar su sangre, y eso exige arrepentimiento y temor y una vida que agrade a Dios, eso es lo que nosotros tenemos que dar en consecuencia, hermanos, a la libertad que Él nos ha dado muriendo en la cruz por nosotros. Así que, hermanos, son tres razones, considero, de peso por los cuales ustedes y yo debemos vivir de una manera congruente a la libertad que Cristo nos ha dado. Primero, hermanos, porque su gracia sin igual ha sido manifiesta a todos y cada uno de nosotros, a los que hemos puesto nuestra fe en Él, a los que hemos creído en Él. Esto es un punto importante, considerar que nadie de nosotros tenemos, hermanos, vamos a decir como sí, tanto las virtudes para agradar por sí mismos a Dios, tuvo que haber muerto su hijo, hermanos, y como un regalo inmerecido,
Él nos mostró la salvación por medio de su Hijo y eso es gracia. Así que la gracia de Dios debe ser una motivación y un incentivo para que nosotros vivamos de una manera congruente a la libertad a la que Él nos llamó. Segundo punto, entonces, hermanos, el que Cristo regrese por nosotros para que así nos glorifique por la eternidad y vivamos con Él, con el Padre, hermanos, en la eternidad, ¿sí? Glorificando y adorando su nombre. La segunda venida de Cristo tiene que ser también otra vez una motivación o un incentivo para que ustedes y yo vivamos de una manera justa y agradable delante de Dios. Y el punto 3, que es muy importante, del cual se desprenden las primeras dos, hermanos, es que Él se entregó por nosotros, derramó su sangre en la cruz y ese pago que hizo con su sangre para nosotros, es decir, para comprarnos, debe recibir, hermanos, su justa respuesta y es una vida agradable delante de sus ojos, porque para eso nos compró, para que nosotros seamos libres del pecado, pero también para que seamos un pueblo que le adore, como el mismo Jesucristo mencionó, en espíritu y en verdad. Bueno, hermanos, pues espero que esto nos lleve un poquito a la reflexión, o un poquito, pues nos lleve a la reflexión, hermanos, y sepamos que si somos salvos y que si estamos seguros de la salvación que nos ha dado Dios en Cristo y de toda la obra redentora que hizo por nosotros, entonces seamos congruentes como hijos de Dios y vivamos de una forma que le agrade a Él, ¿ok? Bueno, hermanos, espero que esto sea, pues ya les dije, de reflexión. Agradecemos al que nos hayan acompañado, les mandamos un fuerte abrazo y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque seguimos aprendiendo y nos llevas a la comprensión de que la vida en Cristo no es una vida en la cual tenemos libertad para llevar una vida laxa, sino que hay razones de peso por las cuales nosotros, como tus hijos, como tu pueblo amado, debemos responder en consecuencia a esa libertad que tú nos has dado. Primero es tu gracia, sin igual. La segunda venida de tu Hijo, Señor, el cual anhelamos celosamente, como escribió el apóstol Pablo, y su sacrificio perfecto, el cual nos debe llevar en todo momento al arrepentimiento, a la confesión y una vida de fe delante de tus ojos. Pues bueno, Señor, te agradecemos por estos puntos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, familiares y amigos, les mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto.